la reconfiguración política de América Latina, la posición del gobierno de México, los riesgos para México de una intervención militar en otra nación y, sobre todo, cómo desmontar la narrativa injerencista estadounidense. Vamos para allá, escuchemos esta mesa. Empezamos con la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es profesora investigadora del Instituto Mora, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Flaxo México y bueno, pues pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Ella es especialista en Derechos Políticos de las Personas Migrantes. Doctora Leticia, siempre un placer tenerla acá. Muchas gracias, un gustazo estar aquí. Saludos a mis colegas también. Gracias. Y bueno, también tenemos, así como las veo en el orden, a la doctora Concepción Delgado Parra. Bueno, también encantadas de tenerla aquí. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y postdoctorada por la Universidad de Yale. Sus líneas de investigación son modelos de ciudadanía, derechos humanos, democracias contemporáneas y populismo. Y bueno, en este espectro de análisis político, de verdad que es un honor contar con usted, doctora. Muchas gracias, Giro. Un placer estar aquí con mis amigas y admiradas colegas. Gracias. Y bueno, Edurne Uriarte Santillán, ella es responsable del área de inventario de colecciones y comunicación de la Coordinación de Colecciones y Datos de Investigación de la Dirección General de Repositorios Universitarios. Ella es socióloga, nos encanta la sociología y bueno, desde también la UNAM y con esta formación en historia se ha especializado en la divulgación de la ciencia. Desde hace 12 años es responsable del área del inventario, como ya les comentaba, y bueno, entre sus temas siempre como que nos da muchísima luz sobre procesos sociales, de organización, incluso de cómo vamos sorteando en espacios mediáticos también eso, ¿no? Como la construcción de conocimiento en colectivo y pues por eso para mí también es un placer que forme parte de nuestras maravillosas panelistas. Pues muchas gracias, Hiroko, y un placer estar aquí con las doctoras Connie y Leti. Me da muchísimo gusto coincidir con ellas. Gracias, gracias a las tres. Y bueno, pues vamos poniendo estos elementos. Para empezar, ya han pasado algunos días, hemos podido ver cosas, pensar, leer, digamos que más allá del aspecto de la noticia, ¿no? Que de pronto se da pues de forma, en el minuto a minuto, ¿no? El seguimiento que cada una le ha dado, incluso estos procesos ya de organización en muchos lugares de la región, pues hablemos claro, ¿no? Esta operación ilegal, este secuestro, un presidente por parte de Estados Unidos a otra nación independiente, soberana, autónoma, ¿cómo es que ustedes primero quisieran poner el énfasis a lo que implicó, ¿no? Pues como romper todas las cuestiones que tienen que ver con la soberanía de una nación, lo ilegal, digamos, los vacíos, qué peso, qué contrapeso tiene el Congreso en Estados Unidos si toma deliberadamente el mandatario de un país esta decisión unilateral de operar militarmente. Así que quisiera que pudiéramos primero plantear el punto de por qué a todos nos tiene que mover y no normalizar esta serie de ejecuciones militares de Estados Unidos, porque han sido golpes duros, han sido golpes blandos presentes a lo largo de la historia, pero ¿por qué nos tiene que impactar como ciudadanía, sea cualquier punto del mundo en el que estemos? Comenzamos con usted, doctora Leticia Calderón. ¿Qué es lo que más nos impacta de este hecho? Pues nos impacta, yo creo, el hecho de que teníamos una idea, digo, aparentemente falsa, de que estábamos ya en un momento avanzado en términos de una democracia con sus dificultades y en cada país con sus debilidades, pero en la cual por lo menos había acuerdos tácitos de digamos, el impacto internacional, ¿no? Que más o menos que había un supuesto en el cual había un cierto respeto hacia otras naciones y ahí las debilidades pues obviamente brincaban, pero que al final de cuentas se podrían dirimir cuestiones. Esto no es único para Estados Unidos, sí lo hemos visto en otros momentos, en otras geografías, pero sorprendió, y sobre todo en el claro de la región latinoamericana, el hecho de que Estados Unidos, que nunca había tenido una intervención del siglo XX a ahora, de una manera directa en un país de nuestro territorio, de nuestra región, y que eso
pues bueno, nunca ha dejado de intervenir Estados Unidos, pero se había dado como todo otro mecanismo e incluso parecía que ellos habían encontrado la fórmula perfecta, aliados muy bien con las élites neoliberales de cada uno de los países, para intervenir por la vía esta de todo el mantra que ha constituido el proceso electoral como la base de la democracia, que lo es, pero donde nos quedábamos en ese nivel y no pasábamos, ¿no?, a la ejecución de la ciudadanía, a la exigibilidad de derechos. Y claro, bueno, eso fue rompiéndose en cada país. Entonces, ¿qué nos impacta? Pues que eso que creíamos que ya era un dicho para todos, ya era un supuesto aprobado, de repente se desquebraja y estamos viendo como una nación que también además se presentaba como, bueno, quien tenía la capacidad de sentar a la mesa a otros, al final de cuentas también pues tenía una voz de mando, y Estados Unidos con esta altanería que la tenía, pero finalmente una respetabilidad en el sentido de decir, hay los famosos contrapesos, ¿no? Siempre se hablaba de Estados Unidos como ese país que nos da lecciones de democracia, porque miren nada más, ¿no? Ellos tienen el famoso equilibrio, este balance, este Congreso que al final también le pone contrapesos, el Poder Judicial a la presidencia, y eso era como un ejemplo que sobre todo, insisto, algunas élites de nuestros países seguían al pie de la letra e incluso buscaban imitar. Entonces, pues se cae un velo, ya se había caído, vamos, ¿no? Ya tenía un tiempo, y yo creo que también sería una ingenuidad creer que eso estaba realmente escrito con piedra, pero se jugaba, ¿no? Se tentaba. Entonces, yo creo que la gran sorpresa es que se ha caído completamente ese telón en el sentido de lo que habíamos construido como lugares comunes en términos de la democracia. Muchísimas gracias. Coincido con esta parte. No es la primera vez, si hacemos una revisión de la historia incluso contemporánea, ¿no?, de cómo ha sido la relación de Estados Unidos con Venezuela. Bueno, y hay cosas muy específicas. Hubo, por ejemplo, en el 2001 una campaña de presión cuando el entonces gobierno de Hugo Chávez promulgó la ley de hidrocarburos, y bueno, había ciertas disposiciones de soberanía establecidas en la Constitución bolivariana de 1999 que fueron eso, ¿no?, como diluyéndose. Después hubo también esta campaña, y que también fue ampliamente difundida, de cómo había un financiamiento estadounidense a grupos sociales y políticos antibolivarianos a través de la USAID. Después, y así nos podemos ir incluso hasta cronológicamente, ¿no?, en el 2002 una participación de los Estados Unidos en el intento del golpe de Estado. En el 2002, pues ya una creación de la Oficina de Iniciativas de Transición de la USAID, pues hace esta creación de un programa específico para Venezuela. Entonces, como decíamos, y retomo las palabras de la doctora Leticia Calderón, había un intento, eso, ¿no?, como de entre que cuestiones muy directas a golpes blandos que fueron forjándose. Digamos, esto no fue fortuito, no sé si coincidan ustedes, se fue forjando a través de varias cuestiones que podemos ver y palpar de manera muy directa. ¿Qué opina usted, doctora Concepción Delgado? ¿Cuál fue el elemento, además de sorpresa, lo que nos queda evidenciado? ¿Qué podemos pensar? Bueno, yo coincido con lo que señalan ambas, y también me gustaría señalar, digamos, que se trata de un evento que debe ser entendido en términos de una amplitud de largo plazo. Es decir, se trata de una campaña que ha sido prolongada contra Venezuela durante mucho tiempo y que tiene como objetivo domesticar a un gobierno que históricamente ha sido, por lo menos desde Chávez, como bien lo señalabas, Hiroko, digamos, ha mostrado una resistencia, una oposición al imperio. Y entonces, en ese sentido, digamos, representa un momento, digamos, un punto de inflexión en términos de todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo, pero de la misma manera se muestra, se proyecta hacia lo que puede estar por venir, y que eso es sobre lo que tendríamos que comenzar también a trabajar el análisis. Pero bueno, antes de entrar en esa parte, que lo dejaré tal vez para el siguiente segmento, me gustaría hablar un poquito también, pues, de cómo inicia, digamos, esta estrategia en términos de este supuesto combate al terrorismo, porque nos convoca también a México, ¿no?, porque también se está trabajando la misma lógica. Este supuesto combate al terrorismo que se instrumentó sobre Venezuela,
¿no? La manera en que Estados Unidos designó previamente el cartel de los soles y entonces designó a Maduro como el líder, ¿no? de esta organización terrorista extranjera. Al mismo tiempo, al denominar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas, pues se instrumentaba esta articulación de justificación de los Estados Unidos para poder perseguir digamos, al gobierno de Nicolás Maduro. Y al mismo tiempo es el pretexto que se tiene en este momento, después de su captura, o mejor dicho, de su secuestro, ¿no? Del secuestro de Maduro, para acusarlo ante la Corte, un tribunal de justicia en Estados Unidos, bajo el argumento de juzgarlo como un delincuente vinculado al crimen organizado, al tráfico de armas, etcétera, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, pues todo esto está montado también sobre el espectro de la respuesta a la crisis electoral de 2024, en la que nunca quedó muy claro si había sido realmente triunfador Maduro, pero al mismo tiempo nunca se presentaron pruebas por parte de la oposición. Siempre se dijo que tenían todas las actas, etcétera, etcétera, pero esto tampoco fue así. Y aquí haría un pequeño paréntesis en términos de que esta situación no debe circunscribirse al tema de, todo está muy mal porque Maduro era un dictador autoritario, entonces, ¿por qué eso justifica la idea de Estados Unidos de intervenir un país soberano? Entonces, por ahí no me quiero ir, en todo caso, tengo una crítica hacia ese discurso mediático que retomaré también en otro momento si nos da tiempo. Por otra parte, claro que establece un precedente de intervención militar directa y captura extraterritorial de un jefe de Estado. Y eso es muy, muy grave porque abre la puerta a cualquier posibilidad, no solamente en la región de América Latina, sino del mundo entero. En este sentido, vale la pena señalar algunas respuestas de algunas figuras opositoras de ultraderecha que no coinciden con la idea de estar de acuerdo en esta situación. Señalo a modo de ejemplo a Marine Le Pen, ¿no? Representante de la ultraderecha más radical en Francia, pero que señaló su oposición absoluta en contra de la intervención de Estados Unidos por tratarse de la vulneración de la soberanía de un país. Como ejemplo lo pongo, ¿no? Cosa que no sucede con nuestros opositores nacionales de derecha, que están felices festejando la intervención de Estados Unidos. Pero bueno, además, digamos, señalaría, para ya cerrar esta primera parte, la forma en que se está planteando esta idea como de protectorado por parte de Estados Unidos sobre Venezuela, ¿no? En el que se va a controlar desde afuera, se va a imponer una forma de transición hacia la democracia, supuestamente, desde Estados Unidos, donde Marco Rubio va a estar representando, digamos, a las partes para que esto fluya de manera correcta, que no es otra cosa que fluyan, digamos, un nuevo gobierno que esté a favor, facilite los intereses de las élites petroleras fundamentalmente, ¿no? Y por último, señalar en esta primera parte algo que me interesa muchísimo subrayar, que es, supuestamente hay un éxito, eso fue lo que celebró Donald Trump en su primera conferencia sobre la intervención militar en Venezuela. Sin embargo, hay varias voces que dicen lo contrario, que en realidad no se trata de un triunfo, porque aunque rompió la cabeza del chavismo, todavía no podemos hablar de un cambio de régimen. Entonces, hasta ahí me gustaría dejar mi comentario para empezar. Muchísimas gracias, doctora Connie. La verdad es que también deja esas otras preguntas y esos otros horizontes para las próximas intervenciones, porque sí, es verdad que tenemos que pensar en cómo se reconfigura, pues no solo Latinoamérica, sino como las relaciones mundiales, internacionales, cómo es que se pueden fragmentar y
pues pisar la soberanía de los estados, y para todos es una lección importante, y también como las derechas cobran fuerza, o sea, creo que van muchas cosas de por medio que bien apuntó y que le agradecemos muchísimo. Edurne Uriarte, ¿cuál es esta perspectiva? Ya lo comentaba un poco también Connie, cómo es que Estados Unidos hace estas aseveraciones de que va a trabajar con los líderes actuales de Venezuela para que tomen decisiones adecuadas, o sea, va a ser vigilante activo, o sea, cómo es que Marco Rubio, este secretario de Estado, puede hablar después de esta operación militar de que van a estar juzgando cómo se hacen las cosas y qué se hacen. O sea, es escandaloso, ¿no? Este tipo de declaraciones, pero cómo poder palpar o pensar esto como algo que nos tiene que alertar y mover permanentemente. Sí, pues muchas gracias y un gusto escucharlas a Leti y a Connie. Bueno, lo primero es el factor sorpresa con el que nos sorprende Trump. Todavía no nos deja ni descansar ni recuperarnos de la desvelada del 1 de enero. Todavía no terminamos de digerir el recalentado. Estamos ahí ansiosos porque llegue el Día de Reyes, y es ese el momento en el que Trump llega y irrumpe con toda este viraje que le da a la política nacional, regional e internacional, porque esta decisión que impacta en todos los niveles de organización de los estados, como bien han mencionado Connie y Leticia. Yo el tema, digamos, que quiero abordar es lo que tiene que ver con México y con el señalamiento hacia varios países, quién sigue, digamos, el run de quién sigue, porque creo que ahí digamos, la palabra clave que está haciendo falta o que se está saltando por completo de la ecuación de acción política Donald Trump es la diplomacia, porque no la sabe ejercer o porque no le interesa ejercerla. El asunto es que la diplomacia es precisamente toda la estructura de poderes, y es eso a lo que apuntaba Leti, de ese orden mundial que se está fragmentando, que se está fracturando. Cuando Donald Trump rompe con toda la diplomacia, lo que hace es pues poner al descubierto todo lo que ha sido Estados Unidos siempre, un país que interviene, un país que se impone, un país que domina, un país que fractura a los gobiernos de América Latina y de otros continentes, pero ahora lo hace al descubierto sin ninguna necesidad de entrar en ninguna diplomacia, es decir, es completamente transparente toda la política, y eso también confunde, y yo creo que allí hay algo interesante a recuperar de la estrategia comunicativa que ha tenido Claudia Sheinbaum y desde antes con López Obrador, de no soltar esa línea diplomática. Después de estar escuchando todos los análisis de estos últimos, pues, que han pasado 48 horas, todavía ni siquiera, ¿no? Estamos poco más de 24 horas desde que esta situación. Lo que veo es que el poder que tiene y que tenemos que ver qué rumbo toma esta diplomacia y de qué manera van a empezar a comportarse los gobiernos y de qué manera se va a estructurar toda esta alianza que se está medio empezando a configurar y de la que quisiera platicar posteriormente sobre México, Chile, con Boric, que está saliendo, pero pues está en los últimos semanas de gobierno, pero que se está sumando a este bloque en contra del intervencionismo de Estados Unidos, Lula, y que allí hay algo interesante para discutir, y digamos como cerecita del cierre de este primer saque. No sé si se acuerdan cómo criticaban a López Obrador la derecha, cómo criticaba la derecha a López Obrador por querer apuntar hacia el petróleo, por querer invertir en nuestra soberanía energética
en el petróleo. Y es bien interesante y muy de llamar la atención porque estamos ahora ante esta batalla por una energía que parecía que estaba de salida, ¿no? Entonces allí hay también otro tema pues a conversar, y con eso cerraría esta primera conversación. Muchas gracias, Edurne. Importante esto que mencionas. Leía también uno de los artículos del New York Times en cómo así se llama, ¿no? Así se desarrolló la operación Resolución Absoluta de Estados Unidos para capturar a Maduro, y habla de cómo el presidente Donald Trump ofreció estos detalles específicos sobre la planificación operativa que tuvieron que realizar para hacer incluso una réplica de la Casa de Seguridad de Maduro, y las Fuerzas de Operaciones Especiales pues practicaron, ¿no? Ellos los nombran captura, pero volvemos, fue un secuestro, ¿no? Ilegal totalmente. Y en una de las cosas que también nos llama mucho la atención es cómo esta operación, para empezar, cómo lo hacen de esta manera tan pública, ¿no? Hay una suerte también de propaganda, de hablar de cómo se construye esta ilegalidad, este intervencionismo, y bueno, hablan de los pasos. Se hizo un ataque cibernético, se destruyó estas defensas antiaéreas, siguió pues una incursión del equipo para llevar a cabo el secuestro, y el plan ya estaba listo para el 25 de diciembre, pero después pues hubo una serie de cosas que no se llevaron a cabo a partir de ese día que ya estaba lista la operación, por estas vacaciones de funcionarios y militares. Digamos que a mí sí me da mucha desconfianza, pero también, vamos, está puesto en este artículo de este medio específicamente, eso ya no es mucha sorpresa, pero cómo se hace esa propaganda, y de que también en el imaginario colectivo se construye esta imagen de pues Nicolás Maduro como narcoterrorista, ¿no? Un poco lo que ya mencionaba la doctora Connie. Entonces, a ver, hablando sobre todo de las perspectivas para, pues si quisiera que entráramos al tema de México, ¿no? ¿Cómo nos lo coloca a nuestro país este escenario álgido, este escenario complejo? ¿Cuáles son, digamos, las cosas que ustedes ven y la posición desde nuestro gobierno, desde la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles son, digamos, las cosas que ustedes ven? Empezamos con usted, doctora Leticia Calderón. Sí, no, es que has tocado muchos puntos muy interesantes, la verdad, porque yo creo que hay mucho de puesta en escena que también nosotros no debemos de consumir de manera automática, porque realmente no sabemos, no tenemos detalles que se van a ir decantando probablemente incluso en un tiempo muy largo. Yo creo que primera presentación que hicieron desde ayer el equipo de Trump y su equipo, y esta cosa, ¿no? Como si fuera una película de Hollywood, y pues yo creo que ahí hay también mucho de la propia construcción de la narrativa, en la cual ellos mismos, pues a un día después de la toma el secuestro literal de Maduro, pero incluso esa escenografía, pues ha sido, cualquiera ya ahorita lo ve, ¿no? Esta cosa que se cambió no sé cuántas veces de ropa, platicando con los de la DEA, yo me fijaba, o todos lo hemos atestiguado, la gente que ha sido detenida por el ICE en Estados Unidos de una manera violentísima, deteniéndolos incluso a niños con amarres por atrás, les amarran los pies a la gente cuando la deportan, y Maduro caminando como si nada. Digo, a ver, como que no checan de acuerdo al discurso que nos están diciendo, que obviamente también esa construcción, pues no es que la comparte el mundo. E incluso los mismos estadounidenses, yo he seguido mucho los medios de allá porque se me hace muy interesante cómo lo manejan, y no solamente la oposición, sino, vaya, ¿no? Que además su discurso es los ciudadanos estadounidenses, es lo que les importa y los intereses estadounidenses. Pero, en segundo punto, si vienen las dudas como muy prácticas, la duda sobre, bueno, a ver, ¿era porque lo está deteniendo porque era narco o porque era dictador? O porque había habido un mal uso de toda la cuestión política interna, o sea, hay como que contradicciones, y obviamente, ¿no? Es el petróleo, pero es el petróleo porque ellos ya no tienen petróleo, o porque, dice Marco Rubio, porque ¿cómo van a tener ese petróleo Rusia y China? Bueno, entonces,
¿me entienden? O sea, hay como que una incongruencia ya a la hora de elaborar un poco más el discurso, y yo creo que ahí, y me vengo a la parte de México, es de donde nosotros nos tenemos que agarrar como país, como digamos, nuestras propias autoridades estarán elaborando esto, porque a la hora de pedir una solidez en términos de las razones por las cuales se atreve un gobierno a siquiera considerar, y ya lo hizo, entrar a un país para arrancar de ahí a cualquier persona, ¿eh? No solamente al gobernador, o sea, no solamente al gobierno, más allá de la discusión que pudiéramos tener sobre el personaje o sobre ese gobierno, ahí entra la parte de, es que eso es ilegal. O sea, un gobierno no puede entrar a otro país, las Fuerzas Armadas de otro país, a secuestrar a una persona. Entonces, frente a ese escenario, pues obviamente una construcción de un discurso que exija claridad en el mensaje y se les empieza a desquebrajar. Entonces, ¿ustedes por qué y cuáles son las razones? En algunas entrevistas que le hicieron a Marco Rubio, que es el que ha estado dando la cara el día de hoy, pues él solito se contradice y bueno, esta cosa de, como decimos acá, cantinflea pero divino, porque le preguntan, a ver, pero ¿cuál es el argumento legal? ¿A partir de cuál, no? Ley, el país de las leyes, y además nos lo han presumido por siglos, ahora sí que literal. Bueno, hay un fundamento, estamos en eso, lo estamos construyendo, o después la propia contradicción del argumento que decía yo, ¿cuál es la razón concreta? Bueno, entonces si era un narcotraficante, pues entonces esas serían razones por las cuales no podrían haber dejado en libertad. Le preguntan también a Juan Orlando Hernández, que indultaron hace menos de un mes, o bueno, un mes más o menos, y bueno, pero es que no es lo mismo, yo no estaba enterado de eso. El secretario de Seguridad se atreve a decir que no estaba enterado de algo tan grave, digo, se atreve, vaya, no es que no se atreva, se atreve, pero lo que digo es, en sus incongruencias está nuestra fuerza, porque sí nos permite, estoy hablando, digo, como país y en todo caso, como se irá construyendo también el argumento, para entender que esto es una puesta de escena, un uso de la fuerza brutal, bélica, instrumentada para sus propios beneficios y sus propios intereses, sin considerar el papel de liderazgo que han tenido en el mundo. Pero también, ojo con algo, es una muestra de una debilidad muy impresionante. Claro, lo estamos viviendo en el día a día y no podemos equilibrarlo, pero esto a la luz de un par de tiempo, vamos, no sé cuándo, pero va a mostrar cómo en realidad hay un gran temor de perder lo que ya tienen por perdido. En esta región, sin duda alguna. Muchas gracias, doctora Leticia. Y pensando en esta idea, ¿cómo es que también, al ser una intervención sumamente publicitada, ya lo decía, no me acuerdo en cuál de sus intervenciones, creo que la doctora Connie Delgado, de cómo es que nos impacta obviamente a nuestra nación, pero cómo es que esta situación deja la deriva, digamos que las certezas de estas democracias acabadas, ¿no? Se desvanecen, y también cómo es que también causará estragos, o sea, hay una suerte de un montón de elementos. Bueno, doctora Connie, si quiere, vayamos fluyendo también con este mismo punto de vista, creo que lo anunciaba en su intervención anterior. Yo considero, hay un elemento muy grave que está sucediendo en todo esto y que enmarca todo lo que hemos comentado hasta ahora, que es esta idea de la muerte del derecho internacional, ¿no? O sea, porque cuando hablamos de cómo se está dando este intervencionismo, de cómo Estados Unidos ni siquiera pidió autorización del Congreso de los Estados Unidos para llevar a cabo esta bárbara intervención contra Venezuela. O sea, se brincó todas las reglas del mundo para hacerlo. Por supuesto, esto pone en riesgo a todos los estados del mundo. No es un problema nada más de Venezuela. Esto abre la posibilidad de un conjunto de cuestiones que ni siquiera yo creo que tenemos imaginación de lo que pueda suceder. En ese sentido, yo considero que si cae Venezuela, porque, insisto, Venezuela no ha caído. O
sea, descabezaron la figura principal del chavismo, pero no ha caído Venezuela. Tan es así que Donald Trump ha insistido en su conferencia que puede haber una segunda ola, ¿no?, de violencia, de ataque militar, porque le queda claro que ese régimen no ha cedido y que yo veo muy complicado que esto suceda. Claro, eso no exime que puede atravesar por un conjunto de violencias, de barbaries más radicales y muertes de muchísimas personas. Pero ¿por qué señalo esto? De alguna manera, lo que viene sucediendo desde Gaza, ¿no? O sea, desde antes la muerte del respeto a los derechos, al derecho internacional, evidentemente siempre ha sido sometido por las grandes potencias. Es decir, surge después del 45 la ONU y todos estos organismos internacionales, pero a todos nos queda claro que se trata de un organismo que ha sido construido para defender los intereses de las potencias fuertes, ¿no? Y en ese sentido, no es que esté muriendo ahora, viene muriendo desde hace mucho y nació muerto, yo lo diría de esta manera. Pero bueno, digamos, considerando que se rompió, se desenmascaró esta lógica, tener en cuenta que si cae Venezuela, caemos todos los países, ¿no? Y que hace 2 años se viene señalando a través de movimientos sociales de diferentes organismos que el genocidio en Gaza es una forma que estaba ya tejiendo las condiciones para que esto sucediera. Se estuvo avisando y no hicimos nada. Entonces, en este momento, pensando en el papel que tendría que jugar México frente a esta situación, pues yo considero que tendría que empezar a articularse la unidad de América Latina. Es decir, el discurso de Claudia Sheinbaum, si bien ha sido muy cuidadoso, muy valiente, independientemente de todas estas cuestiones, que reconozco que han sido increíbles, pero yo creo que ya va siendo momento de modificar el discurso y de construir otra forma de unidad, de abrir la puerta a la región latinoamericana. Ya fuimos advertidos, o sea, antes de la conferencia de Trump, en una entrevista con Fox News, que es uno de sus aliados, ¿no?, mediáticos, señaló que en México no gobierna la presidenta, sino que gobiernan los cárteles de la droga, ¿no? Y dijo, algo tenemos que hacer con México. Es decir, ya amenazó a Colombia, ya amenazó a Cuba, ya amenazó a México, ¿sí? Entonces, ya no podemos tener un discurso tibio. Yo creo que es momento de empezar a articular fuerzas. Y en este sentido quiero señalar un elemento que tomé hace un momento, que solamente enuncié hace un momento, y que son el papel de las oposiciones al interior de nuestro país. Es decir, todo el mundo puede decir que no hay ninguna fuerza interesante en términos de lo que es la derecha o la ultraderecha en México, que el prianismo no juega ningún papel, bla, 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 bla. Sin embargo, la experiencia nos muestra que primero aparece muy débil, pero que toma fuerza la ultraderecha a través de mecanismos, porque la internacional de ultraderecha sí trabaja de manera conjunta, sí trabaja de manera organizada, sí trabaja con estrategia. Y evidentemente los gobiernos progresistas, las izquierdas, no han jugado de manera unificada. Entonces, el papel de las oposiciones dentro de los países juegan un papel muy importante. ¿Qué es Corina Machado en Venezuela? ¿Qué fue Milei en Argentina? ¿Qué ha sido Bukele? ¿Qué han sido, digamos, todos estos personajes que permitieron la entrada, digamos, de estas barbaries que estamos viviendo hoy? Y además, señalar que funcionan como mecanismos de desestabilización política al interior del país.
Entonces, dentro de México hay que poner mucha atención porque en efecto, se utiliza el tema de la migración como un arma de guerra contra los gobiernos para polarizar a la gente. Nosotros, digamos, jugamos un papel particular como frontera sur de Estados Unidos, pero poco a poco se va generando, y en esto la gran especialista, mi querida Leti, nos podría hablar más al respecto, de cómo se está utilizando como arma de guerra esto, ¿no? La idea del paso de la gente hacia Estados Unidos, diferente a lo que, a la manera en que sucedió en Chile, por ejemplo, porque juega otra estrategia a la migración, pero la migración juega un papel muy importante. La creación de narrativas de odio mediáticas, el inyectar el miedo en torno a la inseguridad, todos estos elementos yo creo que tiene que tomarlos en consideración Claudia Sheinbaum, que son muchas las cuestiones que va a tener. Yo estoy esperando mañana la conferencia matutina, a ver qué va a decir. Muchas gracias, doctora Concepción Delgado. Y ahí también me gustaría destacar esto, y bueno, me gustaría también preguntárselo a las tres, pero en especial ahora que sigue Edurne Uriarte, ¿qué pensar de estas movilizaciones de la solidaridad internacional que desde la izquierda, pues sí, se opusieron a esta irrupción, a esta operación militar, intervención directa en Venezuela? ¿Qué decir? Porque también muchos de los medios pues han estado obviamente pues, se han enunciado incluso difundiendo estas imágenes, ¿no? De personas que están fuera de Venezuela, en otros países, y que estaban de alguna manera celebrando y desconociendo, pues que este fuera un proceso de intervención, y hablaban de liberación, ¿no? Liberación por parte de Estados Unidos y este agradecimiento, ¿no? Pero en contraparte están estas otras muestras. En Argentina incluso hubo muchas manifestaciones, ¿no? De estos grupos de izquierda. Pero qué decir cuando los medios, pues sí están realmente pues, derechizados, ¿no? Que ponen el foco, y lo veamos en algunos medios nacionales, ¿no? Que antes eran críticos y que ahora están difundiendo estas otras imágenes, estas otras narrativas que no son menores. De verdad que crean esta imagen y le dan impulso a toda esta narrativa. ¿Qué decir de eso un poco, Edurne? ¿Cuál ha sido lo que has tú visto por ahí en las redes, en estos espacios mediáticos? Sí, Hiroko, creo que esa parte es muy importante. Justo hace un rato estaba escuchando algunas cápsulas del especial que hizo Carmen Aristegui, y la verdad es que me impresionó muchísimo porque no me lo esperaba, así la verdad. Ver un viraje de su... Claro, su canal se ha ido derechizando para muchos de nosotros. Eso no es sorpresa. Pero esa lectura de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, como si la ciudadanía hubiera salido en su conjunto a celebrar que cayó el dictador terrible, como lo enuncia Donald Trump, no es así. Es muy importante ver que hay un gran respaldo de la ciudadanía por este proyecto. A diferencia de lo que dicen los medios, que cayó el dictador y ahora es el exdictador, el terrorista, el narcotraficante, sí hay una lectura de medios de comunicación muy importante que hay que hacer. En realidad, a quien derrocaron o a quien intentan derrocar es a un proyecto social, y ese es el proyecto que tenemos que enunciar en medios de comunicación, en los debates políticos, en las reuniones con nuestras familias, en las discusiones y las preguntas que nos hagamos. ¿Qué papel va a jugar ahora ese proyecto político? A mí me gusta pensar los eventos que discutimos y que conversamos siempre en dos niveles. Por un lado tenemos el evento que ocurrió, como tal, la intervención ilegal de Estados Unidos sobre Venezuela, la ocupación de Estados Unidos para irrumpir sobre un país autónomo, legítimo, soberano, retirarles a su presidente, llevárselo, secuestrarlo, porque eso es lo que es, un secuestro de él y de su esposa,
hacer una destrucción dentro de varias ciudades de Venezuela, incluso sabiendo dónde estaba él. Era parte de toda la estrategia destruir varios sitios militares y de otra índole. Entiendo que incluso atacaron el lugar donde estaban los restos de Chávez, no sé si eso sea cierto, pero me parece que fue uno de los lugares que atacaron. Entonces, están combatiendo un proyecto nacional que es bien importante tener muy claro en este evento. Y la otra dimensión que a mí me gusta pensar es la de un proceso histórico de larga duración. El chavismo empezó unos años antes de que iniciara el siglo XXI. Tiene 25, 27 años más o menos de existencia. Es nada para un proyecto de transformación, nada. Considerando que nosotros tenemos 8 años de gobierno con López Obrador, eso nos debe invitar a todos nosotros a pensar en cómo estamos institucionalizando estos proyectos de cambio. Y desde allí, ¿qué valor tienen también todas estas manifestaciones, todo este reconocimiento al chavismo, al proyecto, a lo que Maduro representa en términos de ese proyecto de nación y de soberanía y de dignidad, a lo largo de un proceso histórico más largo, de institucionalizarlo y de crear una nación con instituciones diferentes? Y eso nos debe servir a nosotros también como una reflexión para pensar en cómo estamos construyendo nuestros proyectos a largo plazo, porque quizá no estamos dándole la importancia que debe tener a las instituciones, a las que existen y a las que queremos transformar, priorizando personas, grupos, pragmatismos que, como vemos ahorita, no necesariamente son los más indicados. Entonces, un poco por ahí es que yo contestaría tu pregunta. Muchas gracias, Edurne Uriarte. Es importante hacer esta distinción, creo que nos sirve mucho como audiencia, nosotros mismos, ¿no? A tener este proceso de reflexión, de hablar de largo alcance, de procesos históricos, de cómo se van formando y decirlo. Yo a mí me gustaría que tuviéramos ese espacio también aquí mismo en donde hay un importante distanciamiento que debemos poner, hay que poder analizarlo y verlo. A ver, ha habido un discurso reaccionario que ha acomodado todo para hablar de este muy complejo proceso bolivariano como una dictadura así por sí misma, ¿no? Siempre se ha puesto en este marco de referencia. Y si bien ha carecido en los últimos años de apoyo popular por las grandes, digamos, las masas, hace 3 décadas había una situación distinta, es decir, la mayoría de los países en América Latina, si lo ponemos así en esta perspectiva, pues nos encontrábamos en un momento en donde el neoliberalismo era la única opción, ¿no? La única forma de llevar a cabo el Estado y la vida social. Entonces, pues sí, Venezuela nos mostró ese otro camino que había que construir, en donde tenía que desterrarse, ¿no? El caciquismo, las oligarquías y las petroleras transnacionales y transitar pues otro movimiento y otro proceso democrático en donde las personas y toda la gente era parte de la toma de decisiones, era como una característica, ¿no? O sea, las cuestiones decisivas de la nación se tomaban así, ¿no? Como se consultaban. Yo te lo digo en términos de migración. Cuando tú no puedes obtener documentos de tu propio país, pues hay una violencia nada simbólica. Entonces, bueno, no me meto en esa parte ahora. Pero sí creo que hay otra serie de cosas que tal vez otra vez en este juego donde Estados Unidos está en una situación sumamente delicada. Yo no creo que tenían plan B, yo no creo que tenían el day after, porque yo decía hace rato, para mí lo están construyendo pasándose la bolita, las críticas muy fuertes, incluso entre los republicanos muy MAGA, muy a favor del proyecto que inspiró originalmente Trump, pues también ya se están dejando ver. Y no se nos olvide algo que lo quiero dejar dicho para que lo tengan en mente. En 2 días, bueno, de hecho en un día,
va a ser el aniversario de este intento de toma del Capitolio en Estados Unidos. Y va a ser muy interesante que la oposición en Estados Unidos a Donald Trump saque esas imágenes, avasalle con esas imágenes para mostrar cómo aquí hay una trayectoria de violencia de parte de un grupo que ya se anunciaba, pero que no es solamente contra los países, sino también es una perspectiva de dominación interna. La verdad, Donald Trump se la pasó hablando en su primer discurso respecto a Venezuela, la mitad hablando de lo bien que, lo buen gobierno que es él y bla, 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 pero también diciendo que si Washington y ahora Detroit, o sea, sus ciudadanos también son sus enemigos. Y yo creo que eso no lo estamos calibrando en el sentido de subirle al hecho de que no es cierto que tengan un plan B, o sea, digamos, lo tendrán, pero quiero decir, no congruente, porque si ahora sale Trump con que ahora voy con Groenlandia, o sea, en una lógica militar de un país endeudado, de un país con una situación en la cual tiene que reacomodar incluso sus cuestiones de inflación, y sabemos muy bien que un tema muy sensible al electorado estadounidense es hoy, que entró en vigor apenas hace 2 días, es la pérdida de este seguro social que tienen, el famoso Obamacare y toda la discusión que hay al respecto, que les va a duplicar o mucho más el pago de sus seguros de médicos, que ellos lo tienen privatizado completamente. Y entonces son de lo que le importa al estadounidense medio, que al final puede tener repercusión muy fuerte también en la opinión y en el apoyo que pueda tener internamente una cuestión como esta, que ahora vamos a Venezuela, porque dice, vamos para que las petroleras, sí, pero las petroleras no necesariamente tienen un impacto directo en el beneficio, otra vez, el bolsillo de la gente de a pie. Entonces, yo creo que como que hay muchas coordenadas que ahí tendríamos que incorporar como el hecho, y yo lo decía al final de hace ratito en mi intervención, sí, Estados Unidos muy, muy fortachón en su discurso, en su escenografía, en su puesta de escena, pero ¿por qué tanta preocupación por controlar nuestro hemisferio? ¿No que controlaban el mundo? Pues no que eran los Juan Camané del planeta. Bueno, están reconociendo explícitamente que se quieren atrincherar, digo, lo malo es que ahí estamos nosotros, ¿no? Pero se quieren atrincherar en este territorio, como este es nuestro, y no entra ni China ni Rusia, en la claridad de que ya están los otros en esos otros territorios, y lo que ahorita que están haciendo no es la doctrina Monroe del 19, ¿eh? Y ese es un error fatal que cometemos al usarla como referencia. Es yo creo que una propuesta que de suyo muestra la debilidad, otra vez, estoy hablando en términos históricos de geopolítica, porque en el día a día, bueno, pues claro que están ahí y estamos viendo los hechos hora a hora, pero lo quiero poner en esa perspectiva. Muchas gracias, doctora Leticia Calderón. Importante, ¿no? Cuestionar incluso de qué hablamos cuando hablamos de la región latinoamericana. Me gustó mucho esa provocación, porque entonces quisiera un poco darle paso a la doctora Concepción Delgado con esta pregunta. ¿Qué pasa con este progresismo de los países que todavía conservan, ¿no? Pues sí, esta forma de ejercer un gobierno desde la izquierda? ¿Qué pasa con esta unidad que ya lo decían en sus intervenciones? Que es fundamental, ¿no? En momentos álgidos como este, en momentos históricos, estamos viviendo procesos que tal vez, haciendo una revisión en el pasado, tenían otras características, pero que hoy en día, ¿qué respuestas está dando el progresismo latinoamericano? Quizá pudiéramos pensarlo desde ahí un poco, doctora Concepción. Yo diría antes que nada, hablaría de la importancia de lo que representan todavía los gobiernos progresistas de izquierda, como los queramos nombrar, en América Latina. Ciertamente no podemos hablar de la región como, digamos, como una totalidad que estaría, digamos, trabajando en pos de un proyecto común. Ciertamente eso nunca ha sucedido y no tendría por qué suceder ahora, pero doy un dato interesante. El 72% del Producto Interno Bruto lo producen las economías de los gobiernos que pertenecen, digamos, a las izquierdas en América Latina. Ojo, el 72%. No estamos hablando de una cuestión menor, y aunque vamos viendo cómo va ganando la ultraderecha espacios nacionales, imponiendo gobiernos por la buena, por la mala o por la peor,
las economías de México, Brasil, Colombia y Venezuela hasta el día de hoy aportan el 72% del Producto Interno Bruto. Y en términos de la demografía de la población sucede algo parecido. Confluye el 74% de la población en términos de los gobiernos progresistas. Entonces sí podemos hablar de un frente común, sí podemos hablar de la posibilidad de crear una unidad y hacer un frente común frente a lo que está sucediendo. Y sobre todo, apelando a estas cuestiones que señalaba en este momento la doctora Leticia Calderón, en términos de que lo que está mostrando Estados Unidos no es fortaleza. O sea, esa es la narrativa que nos están queriendo producir. Yo diría, y también con esto conecto un poco con el tema de la batalla mediática, o sea, no estamos simplemente frente a una lucha, frente a un embate solamente militar. Estamos también frente a un embate en términos de la lucha por las palabras, por el significado, por la construcción de todo esto. Y en ese sentido, me parece que, por ejemplo, el signo principal, o sea, si analizamos a detalle la conferencia de Donald Trump, ¿no? Que dio unas horas después de la invasión a Venezuela, muestra todo ese carácter. En realidad, no hay plan B. Lo único que hay es invadir un país simplemente por la necesidad que tiene de obstruir el tema de Epstein, ¿no? De los archivos de Epstein, que por cierto, faltan 5 millones de páginas de hacerse públicas y que estaban en ese proceso. Por otro lado, la altísima deuda externa que tiene Estados Unidos, la inflación, el desempleo, la disminución del apoyo de sus bases, de sus propias bases de MAGA a Trump, un conjunto de situaciones que en efecto se tenía que dar un golpe que fuera espectacular para disminuir la preocupación de sus bases. Entonces, en este sentido, lo que se muestra no es fortaleza, sin embargo, es lo que nos quieren mostrar los medios. Claro, estamos hablando de un imperio que está en proceso de decadencia y los imperios en decadencia, todo mundo sabemos que son los momentos más violentos y más radicales. Ya Hannah Arendt lo señalaba, ¿no? Cuando decía, cuando lo que aparece es la violencia, es porque el poder está disminuyendo y la legitimidad, por supuesto, y la autoridad más. Entonces, en este sentido, estamos frente a una situación en la que, en efecto, nuestra tarea fundamentalmente es desmontar todas estas narrativas para ir mostrando que ni Estados Unidos es la democracia liberal que nos vendió, que ni Estados Unidos tiene la fortaleza en este momento para enfrentar a China, a Rusia y a la misma India, y que incluso nosotros estaríamos en posibilidad de rearticularnos, no como región, pero sí como gobiernos de izquierda progresistas, que tenemos una fortaleza muy fuerte y tenemos vínculos hacia afuera. Hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias, doctora Concepción Delgado. Importante porque en este 2026 también habrá pues elecciones presidenciales en Costa Rica, Colombia, Brasil, Perú y tal vez en Haití. Entonces, con esta presión, con esta injerencia de Estados Unidos sobre pues en Latinoamérica, me parece que es importante ver cómo se miden las fuerzas, ¿no? Cómo avanza o retrocede el progresismo y la izquierda latinoamericana. Algo que quisieras agregar en ese sentido, Edurne Uriarte, para ir rumbo al cierre, ¿no? Porque queremos quizá dar este cierre distinto, un tanto más esperanzador, qué cosas necesitamos pensar con mayor profundidad e incluso preguntas. A veces tampoco las cosas están tan acabadas, lo que necesitamos es cuestionarnos cosas, ¿no? Porque es un escenario cambiante que también se está moviendo, no es para nada estático, ni lo podemos así abarcar, ¿no? Como de manera tan global, pero eso, ¿no? Lo estamos viviendo, lo estamos
pensando. Entonces, en esta cuestión de hacia dónde camina el progresismo, Edurne, ¿qué reflexión nos dejas? Sí, pues bueno, yo primero dos aclaraciones que quería hacer de mis intervenciones pasadas. Un poco a propósito de lo que decía Connie, de que había que dejar de ser menos tibios, que yo coincido. Sin embargo, a veces creo que confundimos o quizá tenemos que reflexionar más sobre la diferencia entre ser tibio y ser diplomático. Yo creo que Claudia ha mostrado ser una buena diplomática. Muchos le reclamamos haber sido tibia con Palestina, por ejemplo, pero a la luz de lo que yo veo con Donald Trump o lo que estamos viendo todos en estos momentos, creo que ha pecado quizá un poco de exceso de precaución, razonablemente. Creo que sí está viendo al demonio que tiene enfrente, no está sencillo, y sí creo que hay que apostarle a una diplomacia un poco más agresiva, pero sin soltar la diplomacia. Creo que la clave está allí para nuestro gobierno, porque además nuestro gobierno no ha dejado de perder, no ha perdido su respaldo social. Entonces, esos dos elementos de la fortaleza que ha adquirido internacionalmente Claudia, el respaldo social que todavía tiene este movimiento y también los vínculos que ha tejido a través del Plan México, que para mí es una cosa que me agobia y me preocupa mucho, pero entiendo muy bien el papel que está jugando en estos momentos toda esa relación con el poder económico. Creo que son una fortaleza muy grande para nuestro país. Y la segunda cosa que quería aclarar es que bueno, la lucha de la izquierda en México no empieza con la 4T. Cuando yo me refería a que nuestro proyecto tiene apenas 8 años, es el proyecto que llega contundentemente al gobierno. No es un PRD, no es un proyecto de izquierda conquistando pequeños territorios, es un proyecto que ya ocupa por segundo sexenio consecutivo el Ejecutivo, que tiene una fuerza importante en el legislativo, que llega con mucha fuerza, con un proyecto novedoso de reforma judicial, problemático en muchos niveles, pero novedoso, importante, y además ahora también en el área jurídica, en la fiscalía, ¿no? Entonces sí creo que allí, con estas dos aclaraciones, creo que así me acerco al tema que tú dices de qué viene para la izquierda latinoamericana y de nuestro país. Yo pienso que lo que estemos hablando localmente tiene un impacto nacional, regional y global. Yo apelo una vez más a este tema de la diplomacia combinada con una unidad contundente. Por ejemplo, esta declaración conjunta que hicieron y que compartieron los gobiernos de Lula y de Chile, que no sé si México lo hizo ya también, pero esa contundencia se tiene que ver expresada muchísimo más, con mucha más claridad, con mucha más agresividad, pero en el terreno diplomático, que no es el terreno de Trump. No debemos entrar al terreno de Trump. No ganamos con armas nosotros, no ganamos con el nivel de bullying, no ganamos con el nivel de agresión, pero sí podemos ganar en otros terrenos. La izquierda ha tenido otros logros en otros momentos, y entonces esto es un momento quizá difícil para el chavismo en particular, pero también es un momento de oportunidad, es un reto, no ha caído el gobierno, como dice Connie. Hay un proyecto, hay una oportunidad y hay que ver de qué está hecho después de 25 o 30 años ese chavismo y cómo se puede sostener. Y eso nos debe invitar a pensar como izquierdas, una vez más, en esto que yo llamo la institucionalidad. Cómo estamos consolidando nuestro proyecto ideológico en nuestras instituciones, en nuestras formas de hacer Estado. Eso es lo que yo creo que tendríamos que estar reflexionando para evitar caer en pragmatismos de grupos y de tribus y de mucho de lo que vemos ahorita en Morena, que está haciendo su propia perdición. Morena es su propia perdición y nosotros miramos desde afuera con mucha preocupación porque
porque el demonio es grande y los intereses son muy grandes y todavía tenemos muchos años de un proyecto que consolidar si queremos consolidarlo. Muchas gracias. Me gusta esta parte de cómo poder consolidar lo que en realidad merecemos, y como merecemos en el sentido de, pues eso, ¿no? Una ciudadanía activa, politizada, ¿no? Informada, con un interés público con un interés genuino de toda la cosa pública, ¿no? Entonces, ¿alguna reflexión final que quieran compartirnos? Sobre todo pensando en estos elementos que ya mencionaron en sus intervenciones anteriores, la falta de legitimidad, ¿no? Que es evidente ahora del gobierno de Donald Trump. Eso a mí me parece que es o sea, es una cosa que podemos tomar como referencia, ¿no? Queda en evidencia cómo tratarlo, cómo verlo, cómo palparlo, o qué otra cosa nos queda para seguir imaginando otra forma incluso, ¿no? De poder pensar el poder, cómo se configuran estas relaciones, ¿no? Internacionalmente, nacionalmente. Empezamos con usted, doctora Leticia Calderón. No, pues no me pidas cerrar porque a mí más bien ya abrí, pero ni modo. Nada más decirte que yo creo que un tema que queda en el tintero, pero que hay que darle seguimiento, es a lo que va a pasar con la efectivamente enorme diáspora venezolana, resultado de esta última década y media más o menos, y que es verdad, es un tema, pero que va a causar realmente va a levantar demasiado aire en nuestros países, ¿eh? No tanto en México hay poca población venezolana de este éxodo, pero creo que está siendo un tema, lo dejo puesto. Pero otro que yo no quiero irme sin mencionarlo, tiene que ver con el mensaje que López Obrador dejó en la mesa, y es importante por una razón, porque no cierra puertas. Porque incluso hay hasta el manejo que tuvo López Obrador en su tiempo, siendo él presidente, de poder como mantener un diálogo siempre con Trump, no aludiendo a la historia, y no, es que a lo mejor es una cosa así, más de adornarle, pero justamente para mandar mensajes sin cerrar una puerta, porque lo único que no puede hacer México con Estados Unidos, desafortunadamente, eso lo digo de mi corazoncito, pero es cerrar una puerta. Eso es imposible de hacer. Y en ese escenario es en el que tenemos que construir, que elaborar, que obviamente crear alianzas, liderazgos, contrapesos, pero en el entendido de que vamos histórica y geográficamente en esa relación para siempre. Y por tanto, ¿cómo mantener es una lección divina en ese sentido? Y la última es que además marca también el irrestricto apoyo a la presidenta y por tanto, interna y externamente, el mensaje es, aquí hay más de uno, ¿eh? Aquí ahora sí que hay más de uno, y por tanto creo que tomémoslo, porque es cuando uno dice, puedes echar de muchas más voces que de por sí se necesitan en este país, no cargarle la mano tanto a la presidenta, a que ella sea la que pasó con López Obrador también, ¿no? Un poco que acababan siendo los voceros de todo, y eso yo creo que sí se tiene que diversificar. Por eso hablaba yo de la OEA, qué va a pasar en estos otros foros. Me da mucho gusto ese comunicado que se sacó a nombre de nuestro país con otros, porque mueve piezas que nos permiten también posicionarnos en otros escenarios. Creo que esa es una ruta importante y este tono implica que nosotros que esto está empezando, esto está abriendo una nueva ruta que va a ser muy complicada y por tanto el mensaje es, nos agarra bien parados. Ese sería el mensaje. En este contexto, a nosotros nos agarra menos difícil que países como Colombia, que tienen pronto elecciones, Brasil mismo, que le puede favorecer mucho esto a Lula, por cierto, no necesariamente en Colombia, pero veámoslo, y ese sería mi mensaje. Muchas gracias por este cierre magnífico, doctora Leticia Calderón. Importante ver esta diáspora, sí, sin duda será un tema para el análisis de largo aliento. Doctora Concepción Delgado, ¿con qué reflexión nos deja, con qué preguntas abiertas, ¿no? Para también eso, seguir elaborando juntos. Sí, bueno, pues lo primero decir, insisto, que no se trata de una nueva era de dominio de los Estados Unidos, lo que aconteció, lo que sucedió en la madrugada del sábado.
yo diría que más bien se trata de su certificado de defunción. Y esto lo señalo porque cuando un imperio recurre a la invasión militar frente a un país que no lo está confrontando en los mismos términos militares, cuando se captura a un presidente, se secuestra, brincándose todos los principios del derecho internacional para apropiarse de sus recursos naturales, de sus recursos energéticos, del agua, de su riqueza, pues eso no apunta nada bien en términos de que se trate de una cuestión positiva del imperio, pero sobre todo cuando el imperio, digamos, viola y pasa por encima, digamos, de la soberanía de los estados, de los estados y de todas sus formas políticas, etcétera, etcétera, pues lo que muestra realmente o lo que está confesando es que ya agotó todas sus razones, sus herramientas civilizatorias de control. Y entonces, claro, está dando patadas de ahogado. Esto no es ninguna buena noticia en el sentido de que son más peligrosos los imperios cuando están en este momento, pero al mismo tiempo, pues, no estamos frente a la fortaleza del estadounidense. Y frente a esto, quiero lanzar mi pequeña esperanza en términos de que frente al fracaso digamos, del derecho internacional, lo que nos queda a los países, a los pueblos, es la movilización social. Y esto no es una cuestión retórica ni nueva, sino que viene de una larga data. No olvidemos que cuando la guerra en Vietnam, quienes hicieron que saliera de la milicia estadounidense de allá, fue la propia población de Estados Unidos, claro, con la fuerza de los vietnamitas que desde adentro, con su guerra de guerrillas, lograron contener a digamos, a esa barbarie, ¿no? Pero Estados Unidos salió a partir de la movilización social. En Colombia sucedió algo similar frente a la expoliación minera. La población fue también la que provocó la salida, digamos, de todo un conjunto de barbaries que se estaban desarrollando en ese momento por parte de los Estados Unidos. No olvidemos también, en mismo Venezuela, en el golpe de Estado de 2002, cuando secuestraron a Chávez, que fue la población, fue la gente organizada dentro de Venezuela quienes lograron revertir ese proceso e hicieron que volviera Chávez. En ese momento, digamos, no regresó al poder, pero en la siguiente elección otra vez regresó. Entonces, mi apuesta no es simplemente a ver qué dice Claudia Sheinbaum o a ver qué hace o qué llamado hace López Obrador. Creo que tenemos una responsabilidad como población en términos de esa organización social, porque cuando un gobierno está sostenido, un gobierno democrático como el nuestro, donde Claudia Sheinbaum tiene un fuerte respaldo de la población, esa población tiene que ser capaz de organizarse para hacer frente común con otras naciones de América Latina para enfrentar la barbarie de los Estados Unidos. Hasta ahí dejaría mi pequeña esperanza por el día de hoy, mi querida Edurne. Muchas gracias, doctora Connie. La movilización social, de verdad que es una cosa y es de los procesos más complejos, porque tampoco tiene una forma, la podemos estudiar, la podemos analizar, pero digamos que es cambiante, ¿no? Está en constante movimiento y complejidad, pero siempre me gusta pensarlo a hablar desde las ideas a las acciones, ¿no? Porque solo así se puede enriquecer ese espacio también social para
para eso, formular una propuesta y una protesta activa, crítica. Edurne Uriarte, ¿con qué cierras esta mesa? Pues lo primero, una queja, porque a los chicos les tocó en diciembre la parte más divertida, donde estuvieron hablando muchos temas que no eran tan polémicos y a nosotras nos tocó la parte ruda. Entonces, necesitamos una mesa en otro contexto. Eso sería lo primero. Y lo segundo, totalmente. Sí, totalmente. Digo, no te vale. Sí, no, cuando me dijeron, no, pues va a la mesa, ¿no? De las potentes voces de nuestras colaboradoras. Y dije, es que el contexto. No, está rudo. Los primeros días de enero. Brutal. No, ni para hablar de qué queremos de Reyes, ¿no? O sea, está difícil. Bueno, y yo en ese sentido quiero decir que yo me siento preocupada, en ese sentido no me siento optimista, pero tampoco me siento fatalista porque realmente creo que estamos ante una oportunidad de sacudirnos un poco más este horrible capitalismo que nos habita a todos nuestros países. Y si en verdad el sistema y si en verdad este gran imperio está cayendo y está cayendo con esta rabia, habría que pensar también qué está pasando con el capitalismo. ¿El capitalismo, esta estructura, está cayendo también? Esa es la pregunta que a mí me deja preocupada y con eso cerraría. Ahí se las dejo, Muchas gracias, pues de verdad que ha sido un verdadero honor, un verdadero placer que compartan todo lo que saben, lo que son, ¿no? Con nosotros también como audiencia, como personas periodistas que todo el tiempo estamos buscando entender cosas de manera, eso, ¿no? Completa, entonces, o más integral. Muchas gracias. Esperemos encontrarnos en próximos ejercicios tipo panel. Son muy enriquecedores y bueno, con otros temas, porque la verdad es que sí, nos tocó un inicio de año bastante convulso, pero habrá momentos para poner otras ideas sobre la mesa. Gracias por esta vez. Muchas gracias a las compañeras y bueno, pues a seguir trabajando y a seguir soñando, haciendo. Hasta muy pronto. Oportunidad. A la audiencia y a todas ustedes. Gracias.